Yo quiero hablarles de algo que vengo ministrando, que el Señor puso en mi corazón. Y siempre hablamos de los últimos tiempos, de las cosas grandes que Dios tiene preparadas. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A medida que entramos en Dios, descubrimos ámbitos más altos, mayores, cosas espirituales que no hemos comprendido, no hemos conocido aún, pero las vamos descubriendo a medida que vamos transitando en el Señor. Ahora, esta generación tiene un desafío muy grande, y el desafío de esta generación es poder ser luz a las naciones de la tierra. Desde que Cristo vino era la comisión a hacerlo, pero en este último tiempo es como que se intensifica más esa necesidad de que brillemos como luz de Cristo en medio de las tinieblas. La Biblia claramente habla y dice que en los últimos tiempos tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti y sobre mí amanecerá Jehová y será vista su gloria. Y está hablando literalmente, más que nunca, que en todos los tiempos de esta generación la que estamos transitando. Podemos ver todo lo que aconteció, todo lo que hemos pasado, que todavía siguen habiendo algunas secuelas ahí. En algunos lados se hablan de ciertas situaciones, rebrotes y estas cosas, de todo lo que ha pasado. Pero no se termina de hablar de eso y ya se está hablando de una crisis mundial, económicamente hablando, y de otras pestes y otras cosas que andan dando vuelta por ahí. Se habla de rumores de guerra y se habla de devastación a nivel natural. Cosas que la naturaleza misma está sufriendo por la injusticia, de las cosas que se están haciendo mal, de la falta de compromiso, de la falta de cuidado a las cosas que Dios nos entregó. Y más allá de que vemos el amor de Dios a través de Cristo Jesús, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Sabemos que tenemos una asignación y es esa, es poder ser luz, es poder permitirnos o permitirle a Dios que nos pueda seguir abriendo camino en medio de los caminos que se cierran. Quiero que sepas que Dios es un especialista en abrir camino cuando no hay. Pero para que eso suceda necesitamos llevar a Dios a un nivel más grande en nuestro ser interior, porque Dios es creador de todo, pero a veces nosotros lo ponemos en una posición no la más indicada. Yo quiero hablarte de esto porque Dios habló a mi corazón a través de Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43 versículo 15 en adelante, y dice: yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel y vuestro rey. Aquí habla y muestra 4 características. Primero, Jehová como Dios. Segundo, Dios como santo. Tercero, el creador. Y en último lugar lo presenta como rey. Muchas veces conocemos de Dios o hemos conocido de Dios. Yo anoche compartía de que por muchos años creía haber conocido de Dios. Mis primeros años me llevaron a la iglesia, yo estaba en la iglesia, me formé prácticamente en una iglesia y creía que conocía de Dios, pero todavía no había tenido un encuentro genuino con Él. Cuando mi vida tuvo un encuentro genuino con Él y yo en mi corazón decidí hacerlo no solamente mi Señor y mi Salvador, sino que también decidí que Él fuera mi Rey, las cosas cambiaron para siempre. Y usted me dice: pastor, ¿por qué esto? Porque Dios no te va a obligar a que sea, Dios no te va a exigir que lo pongas como rey. Dios no te exige, Dios no es alguien que te va a exigir de en qué condición lo vas a poner tú. Tú lo tienes que poner conforme al valor que tú consideras que Él tiene. Él es un caballero. Él, incluso en el libro de Apocalipsis dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y habla de una relación que empieza si hay una respuesta de parte nuestra. El deseo de Dios está para que esa relación se dé y empiece a florecer, pero necesita la respuesta nuestra. Dios no va a violentar. Por eso también la palabra de Dios dice: yo pongo la vida y la muerte delante de ti. La elección está en nosotros. Y de la misma forma Dios se presenta en este pasaje y dice: yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel y vuestro rey. Hay gente que tiene a Dios como Dios.
Cuando estábamos sin Dios, creo que también lo teníamos así. En alguna parte de nuestra mente sabíamos que Dios existía, o creíamos que Dios existía, o por lo menos nos dábamos lugar a la duda de que pudiera existir Dios. Algunos hemos sabido que Dios era santo, y por eso muchos a veces resistimos a llegarnos a Él, porque consideramos que no es que nos pide santidad para acercarnos, porque dice la Biblia que Él nos amó en la condición de mundo. Cuando estábamos llenos de delitos, de pecados, de inmundicia, Él nos amó. Te amó a ti, me amó a mí, sin condición alguna. Pero cuando no se nos revela del todo esto, es decir, hay gente que no se acerca a Dios porque hay algunos que dicen, no, yo no voy a Dios porque si voy a Dios tengo que dejar esto o aquello o lo otro, porque lo reconocen como santo. Lo que no saben ellos es que la transformación viene por el Espíritu, que no es algo que tú tienes que, más allá de tomar una decisión, porque lo otro lo hace el Espíritu Santo. Pero la gente reconoce a Dios y reconoce que es santo. Algunos dicen, no, yo no voy a Dios porque si voy a Dios tengo que dejar esto o aquello o lo otro. Entonces es como que están reconociendo su santidad. Otros lo ven como un creador y dicen, bueno, Dios es creador, aún creador de situaciones nuevas en nuestra vida. Muchos hemos venido a Dios, Dios ha restaurado nuestro matrimonio, nuestra economía, y lo hemos visto como Dios, lo hemos visto en santidad y lo hemos visto como creador. Pero un buen día decidimos seguir haciendo nuestra vida a nuestra manera. La gente viene a Dios y le pide que resuelva su familia, que resuelva su economía, y lo ve como un creador de nuevas cosas, de nuevos tiempos, de una esperanza, un creador de algo que puede traer un cambio a nuestra vida. Pero todavía no lo hemos visto como rey muchas veces. Porque cuando lo vemos como rey es cuando nos sometemos a su reinado, cuando nos sujetamos y nos hacemos sujetos a sus mandamientos y no andamos sugiriendo nada ni levantándonos contra eso, no nos subliminamos contra eso, sino que nos sometemos a la voluntad de Dios. Es donde no cuestionamos las órdenes. Cuando uno realmente hace que Dios sea su rey, ya dejamos de cuestionar algunas cosas. ¿Cuántas veces le ha pasado que Dios le ha mandado a hacer algo y usted lo cuestionó? Yo he pasado muchas veces por ahí. Cuestionaba cosas. Dios me mandaba a perdonar y yo, pero Señor, ¿por qué debo perdonar? Porque escúchame, yo quiero que entiendas vos lo que me hizo esta persona, porque cuestionaba. ¿Por qué cuestionaba? Porque todavía no había sido mi rey. Porque cuando tú voluntariamente haces que Dios sea tu rey, ahí se terminan las cuestiones, el del cuestionar. Solamente está la obediencia. Está la obediencia ciega a algo que tú voluntariamente decidiste. No es que Dios te obligó a que sea tu rey. Si vamos al caso, tiene todo el derecho. Y usted me dice, pastor, ¿por qué? Porque fuimos comprados. Diga conmigo, fui comprado. Fuimos comprados y fuimos comprados con precio de sangre. Se pagó con sangre para hacernos libres del pecado, pero ahora somos propiedad de Cristo. Y aunque Cristo no nos tome como propiedad así, diga, yo soy el rey y aquí se hace lo que yo quiero, sino que es un caballero y se presenta y dice, yo Jehová, yo el santo, yo el creador y rey. La pregunta es, ¿en qué posición lo has puesto tú? ¿Qué es Dios para ti? ¿Solamente Dios, santo, creador, y no es tu rey? Porque si todavía no es tu rey, es donde lamentablemente seguimos cuestionando órdenes. Hoy contaba y yo digo, si nos remontáramos a la antigüedad, antiguamente un rey tenía derecho a todo. La persona no tenía derecho a nada. El rey era la autoridad máxima sobre el territorio, y si el rey quería, venía y tomaba todo lo que es tuyo y te dejaba sin nada y te tenías que ir de tu lugar. Hasta tomaban tu familia si querían. Así se movían los reyes injustos de esta tierra. Dios no es un rey injusto, Dios es un rey justo, pero rey de reyes y señor de señores. Él es el rey por excelencia. ¿Está conmigo? Y cuando nos sometemos a su reinado, yo quiero que entiendas algo. No es que Dios te va a quitar nada, pero ¿sabes qué? Dios nos prueba como a hijos.
Porque fuimos aceptados como hijos, y dice que a los que toma como hijos los pone a prueba. Y hay momentos donde Dios te va a probar, donde Dios te va a mandar a hacer cosas locas, y el que todavía no tenga a Dios como su rey va a cuestionar las órdenes. Pero el que lo tenga como su rey, lo único que va a salir de su boca: sí, Señor, obedezco. Y lo va a hacer aunque parezca una locura. Pero del otro lado, Dios te está esperando con un galardón por obediente, por haber hecho lo que Él te mandó a hacer. Dios te está esperando con recompensa. Y empieza la bendición en tu vida. Este pueblo, cuando Dios escribe esto a través del profeta Isaías, todavía Jesús no había venido a la tierra. Sabemos que el profeta Isaías fue aquel que profetizó 700 años antes que Cristo viniera en cuerpo a la tierra. Pero él ya estaba hablando de los tiempos venideros a través de la profecía de las Escrituras. Él era un profeta, el profeta Isaías, y él estaba profetizando aquí de lo que iba a suceder. Y decía: yo Jehová, el santo vuestro, creador de Israel y vuestro rey. Él estaba profetizando de que en algún momento Él se volvería nuestro rey, pero tampoco Él lo exigiría de esa forma. Porque vuelvo a repetir, Dios es un caballero y va a ir o va a permitir que tú vayas hasta donde tú quieras. Aunque Él quiere que te metas con todo con Él. Porque su voluntad para ti y para mí es buena, es agradable y es perfecta. Dale un aplauso a Cristo. No le tengas miedo a dejar las riendas de tu vida en sus manos. No le tengas miedo a dejar las riendas de tu familia en sus manos. No le tengas miedo a dejar las riendas de tu negocio en sus manos, porque Él tendrá cuidado de sus hijos. Él no te va a dejar caer. Él te va a levantar, Él te va a sustentar, Él te va a proteger, Él te va a guardar, porque Él es así. ¿Está conmigo? Ahora fíjese lo que dice versículo 16. Así dice Jehová, el que da camino, dice, en la mar, y senda en las aguas impetuosas. ¿Sabe? Dios es el que abre camino. Dios fue el que abrió camino al pueblo de Israel cuando fueron quitados de Egipto. Este pasaje habla de un momento específico donde llegaron a un lugar y dice que detrás venían los carros de los filisteos para quitarles la vida. Ellos habían sido atormentados por Dios. Dios había atacado con plagas a todo el territorio de Egipto. Faraón los deja ir libres y dice: bueno, listo, váyanse. Después de una pelea terrible, dicen: listo, váyanse, déjenlos ir. Pero dice que después de que pasó eso, Dios endurece el corazón de Faraón para que los persiga. Y usted me dice: pero pastor, ¿cómo es que Dios los libere y después le endurece el corazón del Faraón para que les haga persecución? Porque Dios les quería mostrar algo. Dios le quería mostrar que no solamente Dios le había prometido la libertad de la esclavitud y una tierra que fluía leche y miel, sino también Él le había prometido la protección en todo el camino. ¿Sabes? Tú y yo tenemos promesas grandes de parte de Dios, pero en el camino tendremos situaciones que vamos a tener que atravesar. Pero Dios estará contigo y conmigo en el camino. Dios no te va a dejar a mitad de camino. Dios no te va a dejar a mitad de proceso. Dios va a hacer todo lo que dijo que iba a hacer con tu vida y tu familia. La única forma de descubrir esto es que de tanto en tanto se ponga en una situación difícil. El pueblo de Israel salió celebrando. Los egipcios le dieron joya y vestidos para que se vayan. Hasta recompensa le dieron. Así que estos salieron, imagínense, después de tanto sufrimiento, dijeron: ¡ja! Mira vos, hasta nos tuvieron que pagar para que nos vayamos. Me imagino que más de uno se entró a relajar y ya su clamor no era el mismo que al principio. Ya su búsqueda no era el mismo que al principio. Y ya empezaron a hacer un camino más relajado. Pero de repente dice que llegaron a un lugar y había muros de un lado, colinas de un lado, colinas de otro, y delante un mar. Detrás los filisteos que venían. Pero Dios hizo algo. Y fue esto lo que pasó. Versículo 17. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse.
quedan extinguidos, como pabilo quedan apagados. Ese fue el momento donde Él quitó los carros y los caballos de los faraones, ejército y fuerza que los perseguía. Así lo hizo también con nosotros. Dios quitó carro y caballo, ejército y fuerza. Pastor, ¿y qué era eso? Espíritus de depresión, enfermedad, tormentos, divorcio, drogadicción, alcoholismo, diferentes espíritus que se movían en diferentes asignaciones que perseguían tu vida generacionalmente. Pero cuando Cristo vino, rompió con eso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, diga conmigo, no termina ahí. Dios quiere seguir haciendo. Entonces Dios quiere seguir haciendo con nosotros. Sabemos que Él es el que quita, ahí lo dice, el que saca carro, caballo, ejército y fuerza. Caen juntamente para no levantarse. Los que cayeron, los espíritus que te perseguían, que cayeron, Dios quiere que no se vuelvan a levantar. Y algunos de nosotros inconscientemente le volvemos a dar autoridad sobre nuestras vidas. Porque cuando nos rebelamos a Dios, lo que estamos dándole autoridad a los que nos atormentaba. El deseo de Dios es que nunca más se levante la depresión, la enfermedad, la escasez, la miseria, el divorcio. Nada de eso vuelva a acontecer en tu vida. Pero cuando tomamos a Dios como Dios o creador, pero no lo tomamos como rey, esto es lo que sucede. Porque por un tiempo cuando necesitamos algo le clamamos, pero cuando ya nos resuelve hacemos la vida nuestra. Seguimos haciendo la vida a nuestra manera y tomamos nuestras propias decisiones porque todavía no lo hemos aceptado como rey. Cuando alguien lo acepta como rey, ya no hay tiempo para discutir las órdenes, sino solo para obedecerlas. Y cuando obedeces, la bendición viene a tu vida y seguirás siendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Está conmigo? Mírale al de al lado y decirle: Dios te quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero para eso necesitas ponerte bajo el reinado de Él. Someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. Aleluya. Sigue hablando el texto, versículo 18, y dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Hay gente que viene a Dios, recibe una directiva de parte de Dios, pero siempre está recordando el pasado. Siempre está trayendo el pasado a memoria. Siempre se está acordando del dolor del pasado. Siempre se está acordando de la traición, del dolor, de las cosas amargas que tuvo que vivir allá. Lo que no te estás acordando de que allá estabas sin Dios y acá estás tomado de su mano. Lo que estás pasando por alto era que allá no tenías a Dios, pero acá a ti lo tienes. Ahora tu vida va a ser diferente. Pastor, ¿y por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Confía en la obra transformadora de Cristo para tu vida matrimonial, para tu vida espiritual, para tu vida anímica, para tu vida económica. Confía en las obras de Cristo. Porque no es con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu que Dios lo va a hacer a través de ti. Pero no tienes que por qué andar revolviendo las cosas del pasado. Gente que dice: bueno, listo, ahora sí voy a empezar tal cosa, pero ni bien viene una sombra de situaciones, de dificultad, se remonta al dolor y recuerda todo lo malo que pasó sin Dios. Porque me traicionaste, me hiciste esto, me hiciste aquello. Si alguien te traicionó y te traicionó porque estabas sin Dios, eso es lógico que podía pasar. Si alguno se atreviera a traicionarte con Dios, dice: el que se levanta contra ti delante de ti caerá. Porque Dios ya pelea por sus hijos.
Si alguien te traiciona estando con Dios, ya tienes que orar por esa persona, porque esa persona está en un problema con Dios, porque Dios ama a sus hijos. No acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis en memoria las cosas antiguas. Versículo 19. He aquí yo hago cosas nuevas. Dice, nueva, presto. Hoy me cambiaron la versión de vuelta, ¿no? ¿Ah, no? ¿Era la misma de hoy? He aquí yo hago cosas nuevas. Bueno, pronto, en la otra versión dice pronto, presto, acá no sé por qué. Pronto saldrá la luz. No la sabéis, en el otro me decía no la conoceréis. Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y acá una promesa, que Dios quiere abrir nuevamente el camino. Ahora, este texto hablaba del camino que Dios abrió allá, en aquellos que salieron de Egipto, que eran perseguidos, que también representa una tipología de nuestra vida, cuando estábamos sin Dios y estábamos esclavos del pecado, y Faraón, Satanás, con todos los egipcios, los demonios, droga, depresión, desánimo, tristeza, angustia, todas esas cosas nos rodeaban. Escapamos de eso por mano poderosa, la mano de Dios nos sacó de eso, y vimos a Dios como nuestro Dios. Conocimos a Dios como santo, sabemos que Dios es creador. La pregunta es, ¿ya lo volviste tu rey? Porque si no lo volviste tu rey, este es el tiempo de volverlo nuestro rey. Que sea nuestro padre, pero también que sea nuestro rey. Si es nuestro padre, hasta siendo nuestro padre lo vamos a cuestionar a veces, porque nos familiarizamos con Dios. Ay, pero escúchame, papá, ¿cómo puede ser que...? Ahora, si es nuestro rey, así sea, Señor. La cosa se maneja diferente. ¿Está conmigo? Y aunque Él se presenta como papá, también tenemos que tener la característica esta presente, que es nuestro rey. Y si es nuestro rey, no vamos a andar, ya les digo, discutiendo ningún orden. Solamente la vamos a obedecer. Y cuando obedezcamos, vamos a recibir bendiciones de parte de Dios. Entonces Dios ahora quiere abrir caminos. ¿Sabe qué? Los caminos se están cerrando. En este tiempo, si usted ve lo natural, la economía está quebrando, los negocios se están viendo a pique, mucha gente está emigrando de este país para otro. Los que estamos con el Señor estamos haciendo cosas locas, como nosotros que estamos levantando el granero. Estamos haciendo como Isaac, sembrando en una tierra que para muchos es una tierra seca. Nosotros estamos sembrando porque sabemos que en este lugar que sembramos, estamos sembrando por orden de Dios. ¿Para qué? Para bendecir mucha gente. Y sabemos que Dios es el dueño del oro y de la plata y que Él proveerá para todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero otros están escapando de la situación porque no la ven de la misma forma. Los que caminan con fe siembran en tierra seca, no importa. Para muchos podrá ser seca, pero para nosotros sabemos que es tierra fértil. Porque cuando Dios te manda a hacer algo, uno obedece solamente y Dios abre el cielo. Amén. Entonces nosotros estamos haciendo esto en un país donde la economía está quebrando, donde todo se está poniendo difícil. ¿Pero por qué? Porque tenemos una orden. Diga conmigo, tengo una orden. Tenemos una orden. ¿De quién? ¿De nuestro creador? ¿De nuestro Dios? No, de nuestro rey. Hay una orden que nuestro rey ha dado. Y yo estoy siguiendo las órdenes del rey. Y sé que no seremos avergonzados. Sé que veremos la gloria de Dios y vamos a sustentar y a bendecir muchas familias a través de ese granero. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso bien fuerte a Cristo Jesús. Porque las órdenes se obedecen solamente. No se cuestionan. Yo no le cuestiono a Dios. Yo no, ay Señor, pero ¿te parece justo ahora? Mira, si invertimos en otras cosas porque el granero. No, el Señor dice el granero, vamos con el granero. El Señor dice tal cosa, vamos con tal cosa. Porque no solamente es nuestro Señor, es nuestro Rey. En esta casa lo hemos considerado así, de esa forma. Y hemos visto su gloria. ¿Está conmigo? Ahora, hay muchos cristianos que no están viendo la gloria.
Hay muchos cristianos que están corriendo con pánico como los que no son cristianos. He visto cristianos, he escuchado cristianos desesperados. Yo no sé qué hacer, cómo voy a hacer, porque la verdad que está todo aumentando, porque esto, porque aquello, porque lo otro, porque acá y allá. Y yo digo, wow, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor me dice, me vieron como Dios, me vieron como creador, me han visto como santo, pero no me han hecho su rey. Porque si me hacen su rey, el rey tiene cuidado de sus súbditos en un reinado justo como el cielo. ¿Está conmigo? El rey tiene cuidado de los que tienen debajo. Dios es un Dios bueno, Rey de reyes y Señor de señores, pero no es un rey injusto que no tendrá cuidado. Él tendrá cuidado de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, necesitamos sí caminar como hijos. Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15. Vamos a avanzar un poquito. Esta tipología hablaba un poco de aquellos que, aún quejándose, ¿se acuerda que se quejaban por el desierto? ¿Para qué Dios nos trajo a este desierto a morir? No nos habríamos quedado en Egipto, que allá comíamos pan y cebolla. ¿Se acuerda de todas esas quejas? Que desataron más de una vez la ira de Dios y Dios se enojó con todo eso. Bueno, este pueblo quejón, porque era un pueblo quejón, Dios les sacó agua de la roca, les abrió el mar en dos, les desató maná del cielo, su ropa no envejecieron, su calzado parecía, no sé si se estiraría, no sé, la verdad la Biblia no dice eso, pero anduvieron 40 años por el desierto y su calzado, su vestidura no envejeció, dice la Escritura. Así que me imagino sus trapos eran bendecidos, y ellos eran unos desagradecidos muchas veces con sus acciones, porque no lo habían aceptado como rey. Y era lógico, quizás, porque todavía él no se había presentado de esa forma. Pero cuando él envía a Jesús, a su hijo, y nos compra con precio de sangre, y Jesús nos empieza a hablar de un reino, el reino de los cielos, nos presenta al Padre, pero nos presenta al Rey también. Y ahora es el momento donde tenemos que aceptar a Dios como nuestro Rey también. Eso sería algo justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos compró, porque somos de Él, pertenecemos a Él. Ahora, todo el que dice ser cristiano a veces no vive como cristiano, o no se sujeta a las cosas de Dios. Y fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? ¿Y el resto? ¿Hijo de qué? Bravo, ¿no? Si hacemos desobediencia, aunque Dios nos llamó a ser sus hijos, ya no somos hijos de Dios. Somos hijos de desobediencia. No fuimos salvos por santidad, pero una vez que vinimos a Cristo necesitamos hacer los ajustes para estar cerca de Él, para que su presencia no se levante de nosotros, para que podamos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Debemos empezar a tomar su palabra como órdenes, sin llevarla a cuestionamiento. Señor, ¿por qué voy a cuestionar? Si Él tiene cuidado de sus hijos, ¿por qué vas a cuestionar cuando Dios te ponga a hacer algo? El problema es que hay gente que quiere los cielos abiertos, pero cuestiona todo. Si Dios te manda a hacer un negocio, pero no tengo plata, porque tú imagínate que yo vengo de aquí, porque vengo de allá, porque el barrio es malo, porque quién va a venir, quién va a comprar. Hey, si Dios te dijo, Dios te da. Si Dios te manda a poner un ministerio, es decir, si Dios te bendice, está conmigo. Si Dios te manda a crear una familia, Dios te dijo, Dios te va a sustentar. Algunos Dios le ha desafiado a creer nuevamente por una familia, y están ahí esperando que todo se alinee, todas las cosas se alineen para recién dar el primer paso. Si Dios te dijo, Dios te sustenta. ¿Está conmigo? Entonces, estas cosas son importantes. Ahora, hay cristianos o hay gente no recibiendo o no abriéndose otros niveles de puerta, porque dijimos, a estos se les abrió el mar, se les desató maná, pero ahora el profeta está anunciando tiempos de nuevos caminos que se van a abrir en el desierto, ríos que se van a abrir en la sequedad, pero para los que se hacen sujetos a la voluntad de Dios. Esto va a venir sobre los que realmente se mueven como hijos.
Ser hijo de Dios no es vestirse de cristiano el domingo, venir a la iglesia y decir que soy hijo de Dios y vivir como se me place. Ser hijo de Dios es aceptar las órdenes que Dios nos da, los mandamientos, y no discutir nada, sino que solamente obedecer. No cuestionarlo, sino que obedecerlo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son